La Moderna presenta. ¿Cuáles son los asuntos pendientes en torno a los acontecimientos en Fátima, Portugal? Recordemos que hace 100 años la Virgen María se apareció del 13 de mayo al 13 de octubre, hace 100 años, de 1917, a los 3 niños videntes, los pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía. La Virgen entregó mensajes, revelaciones, presentó unos pedidos, entregó un secreto dividido en 3 partes. Hoy, a 100 años del acontecimiento, podemos preguntarnos, ¿hemos hecho ya lo que la Virgen nos pidió? ¿O hay algunos asuntos pendientes? De eso se trata hoy este programa, como un especial a 100 años de las apariciones en Fátima, Portugal. Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle, como cada semana. Es un placer, un privilegio servirle a usted a través de la televisión. Comencemos este programa recordando lo que sucedió hace 100 años en la Cova de Iria, en Portugal, en la pequeña localidad de Fátima. 1917 fue un año convulso para la Iglesia y para la humanidad entera. Europa, África y Oriente Medio se vieron inmersos en la Primera Guerra Mundial, mientras que Lenin organizaba la Revolución Rusa, siguiendo la doctrina violenta y atea de Karl Marx. Por su parte, la Iglesia sufría la persecución ideológica, legal y sangrienta en muchos países, entre ellos Portugal. Además, la masonería y el marxismo infiltraban a la Iglesia para destruirla desde dentro. Cientos de jóvenes ingresaban a los seminarios para seguir la carrera sacerdotal y penetrar las estructuras eclesiales con el fin de llegar a los más altos vértices de la jerarquía y desde allí operar la destrucción de la Iglesia. En lo doctrinal ya se manifestaba con furor el modernismo, al que el Papa San Pío X lo llamó la suma de todas las herejías. En ese 1917, con el propósito de salvar a la Iglesia de la apostasía y al mundo entero del comunismo y de la Segunda y Tercera Guerras Mundiales, se apareció la Santísima Virgen María a 3 pastorcitos en la localidad de Fátima, en Portugal. El 13 de mayo de 2017 se cumplen los 100 años del inicio de las apariciones de la Madre de Dios a estos 3 pastorcitos: Lucía dos Santos, de 10 años, Jacinta Marto, de 7, y Francisco Marto, de 9 años de edad. En total, la Virgen se apareció 6 veces, los días 13 de cada mes, de mayo a octubre. Ese día, miles de personas creyeron en la veracidad de las apariciones, pues la Madre de Dios accedió a dar una prueba que se le había pedido, llevando a cabo el milagro del sol, del que hasta la prensa adversa a la Iglesia reportó su impresionante fenómeno cósmico. Así, retomamos los acontecimientos, ubicamos cómo estaba el mundo en aquel entonces, hace 100 años, 1917. Hablemos entonces hoy sobre los pendientes en Fátima, lo que se ha omitido hacer y que se ha tenido que hacer. Y para ello, nuevamente, recibo con afecto a Luis Eduardo López Padilla. Ya habíamos hecho un programa anterior, quedamos de que regresaras para hablar principalmente de los pendientes. Bienvenido, Luis Eduardo. Roberto, como siempre, un gusto saludarte y gracias por la invitación. ¿Qué tal te fue en la presentación de Muy tu bien, nuevo libro? Un éxito, gracias. Había bofetadas para entrar, ¿no? Sí, había una importante asistencia, sí, gracias, sí. Muy amable. Qué bueno, este es el nuevo libro de Luis Eduardo López Padilla, el número 30 ya. 30, sí. 30. Mire usted, Gracias y omisiones del centenario de Fátima lo presentó apenas el sábado pasado, yo tuve el gusto de estar allí. ¿Y dónde lo podemos encontrar ahora? Va a estar en Casa de San José, Ajá. Librería Parroquial de Clavería, Ajá. Gandhi, el Sótano. Sótano. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, Luis Eduardo, ¿qué falta con Fátima? Pues Nos mira, quedamos la semana pasada. Sí. ¿Rusia se consagró, sí o no? Y tú nos decías, nunca se ha pronunciado la palabra Rusia y el Papa no lo ha hecho con todos los obispos. Así es. Pero a ver, si el Papa reúne a todos los obispos del mundo, ¿caben en la Plaza de San Pedro? Bueno, vamos a ver si No son caben, muchos, si caben. Nomás porque en México hay 100. Acuérdate que el Concilio Vaticano II pues, reunió a todos los obispos
estaban todos ahí en la Basílica, de San Pedro. O sea, cuestión de logística no va a ser problema para llevar adelante el pedido de la Virgen. Aun cuando no fueran todos, espiritualmente se podrán unir al Papa en ese acto solemnísimo y trascendental dentro del plan de Dios. Una cosa que parece obviarse y me gustaría mencionarla ahora, la importancia que el cielo le da a la figura de Pedro. O sea, como Pedro, sea quien sea, con las llaves que le dio Jesucristo de atar y desatar, y con el poder que tiene de ser el vicario de Cristo en la iglesia, ¿cómo puede perfectamente bien, al obedecer un mandato de la Virgen, cambiar la historia del mundo y cambiar la historia de la iglesia? Si tú me consagras a Rusia solemnemente, en unión con todos los obispos del mundo, es decir, en unión de toda la iglesia, habrá paz. Habrá paz. Así de simple. Así de simple. Y voy a hacer que Rusia, que tiene un propósito en el plan de Dios, no es que solo Rusia sea mejor o más buena, no, Rusia debe convertirse, debe restablecer la unidad que se perdió en el año 1054 y que logró, que llevó el cisma de Oriente, para que vuelvan a ser todos uno. Claro, si a mí viene mi mamá, si yo soy un niño estudiante, me dice mi mamá, si no estudias para el examen de mañana, vas a reprobar. De donde es claro que si estudio, voy a aprobar. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, si se consagra Rusia a mi Inmaculado Corazón, habrá paz. Luego entonces, si no se consagra, no habrá paz. No habrá paz. Y no hay paz. Y no hay paz. El Papa Francisco ya ha dicho 5 veces que se vive ya una tercera guerra mundial en partes, en pedazos. Así es, y no solo eso, sino que desde el año 40, primero, si vendría a pedir la consagración de Rusia, eso lo dijo en el 17, en el 22 lo puso por escrito Lucía, porque algunos piensan que es una profecía post-eventum, es decir, como lo dijo en el 41, pues ya estaba la guerra. No, ella lo dijo antes, lo que pasa es que se publica en sus memorias hasta el año 41. Ajá. Entonces, si hacen caso a lo que yo digo, Rusia se convertirá. No hiciste caso, vino la Segunda Guerra Mundial y no ha habido paz desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, podemos mencionar fácilmente 30 guerras, conflictos armados en el mundo, desde que la guerra de Corea, desde la guerra de Indochina, la guerra de los 6 días, Vietnam, Camboya, etcétera, etcétera. Estoy hablando de aquellos años. ¿Cuántas detonaciones nucleares ha habido? 2000 ha habido. 2000 desde el 45 a la fecha aproximadamente. Entonces, esta es la paz que la Virgen prometió. Entonces, es necio decir, no, sí se consagró Rusia. Sí, ella dijo Lucía que sí. Lucía nunca ha dicho que sí. Es más, salió de un convento, del convento en el año 87 con motivo de las elecciones en Portugal, y le preguntó a un periodista argentino si estaba hecha la consagración, y dijo que no. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que insisten? Pero porque así Monseñor Bertone, con enojo, Monseñor en decir Bertone, que ya se consagró. En el libro El último vidente de Fátima, que es una especie de entrevista que le hizo señor de Carli, dice que hay una carta de Lucía en 89 en computadora, donde ella dice que ya está hecha la consagración. Pero esa carta nadie la ha exhibido. Ajá. No sabemos cuál es. Y Lucía nunca escribió en computadora. A ver, ahora que el Papa Francisco estuvo en Fátima el 13 de mayo pasado para celebrar los 100 años de las apariciones, había expectativa de que pudiese hacer la consagración de Rusia, pero no fue así. Vamos a las imágenes. Mire usted qué sucedió el 13 de mayo en Fátima, en la Santa Misa presidida por el Papa Francisco, en la que canonizó a Francisco y Jacinta, los hermanitos, los videntes. 24 horas para orar a los pies de María, icono de la fuerza revolucionaria de la ternura, madre atenta y solícita de los últimos y de los excluidos. El 19º viaje apostólico del Papa Francisco fue una peregrinación mariana al santuario de Nuestra Señora de Fátima, con motivo del centenario de las apariciones de la Bienaventurada Virgen en la cueva de Iría. 2 palabras caracterizan a Fátima y su mensaje. Son la palabra cuidado y la palabra esperanza. El Papa Francisco habla mucho de esperanza y también del cuidado de la casa común que es nuestra casa. El mensaje de Fátima es un mensaje que nos comunica la presencia de Dios, que cuida a la humanidad en los momentos que más lo necesita, que cuida toda la creación. Dios está aquí y en esto está el signo de su presencia. El cuidado de Dios es signo de esperanza para la humanidad.
Hay una carta pastoral que escribieron los obispos portugueses con motivo del centenario de Fátima que se titula Fátima, signo de esperanza para nuestro tiempo. Actuemos de manera que la esperanza no sea teórica, sino praxis que debe de verdad hacerse camino en las personas y que habita en el corazón de Dios. Por eso María, Madre de la Esperanza, ocupa un lugar tan especial y tiene esta fuerza de lugar de esperanza. Viernes 12 de mayo, el pontífice aterrizó en la base aérea de Monterreal, recibido entre otros por el presidente de la República, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, con quien conversa en privado en una sala de la torre de control. A continuación, un traslado en helicóptero y luego en papamóvil conduce al Papa Bergoglio al santuario de Nuestra Señora de Fátima, primero a la Capilla de las Apariciones, construida en 1919 en el lugar donde se encuentra la encina donde apareció la Virgen. En un silencio surreal y conmovido de toda la plaza, el Papa Bergoglio se recoge en oración durante casi 10 minutos, siguiendo el ejemplo de los beatos Francisco y Jacinta, que junto con su prima Lucía fueron testigos de aquellos extraordinarios acontecimientos. El pontífice implora la conversión del corazón de los hombres y la paz entre las gentes, en un mundo donde demasiado a menudo se derrama hoy la sangre de inocentes en guerras incomprensibles. Recorreremos así todas las rutas. Andaremos como peregrinos a lo largo de todos los caminos. Abatiremos todos los muros y superaremos todas las fronteras, saliendo hacia todas las periferias, manifestando la justicia y la paz de Dios. Uno de los aspectos del mensaje de Fátima es justamente el Día de la Oración por la Paz. Yo diría que este aspecto es hoy más actual que hace 100 años. Durante las apariciones estaba la Primera Guerra Mundial. Hoy, como dice el Papa Francisco, asistimos a una tercera guerra mundial a trozos. Por eso es necesario rezar por la paz y comprender que la paz es siempre un don de Dios. Depende de nosotros construirla, pero sigue siendo un don de Dios que nosotros hemos de pedir. En este aspecto, pues, el mensaje de Fátima no ha perdido en modo alguno su actualidad. El Papa Francisco vino como peregrino de esperanza y de paz. Vino a rezar por la paz. Sabemos que la oración no lo es todo, pero sigue siendo una gran fuerza que conduce a la transformación, a la conversión y a la consecución de la paz en el mundo. La oración sigue siendo una gran fuerza y desde aquí, desde Fátima y desde los numerosos lugares en que se reza por la paz, nace un gran sentido de unión que es ciertamente una gran fuerza contra los que provocan la guerra o contra todos los que producen la muerte y un incentivo para la realización de la paz. Pensamos que es un momento muy intenso, central, un signo de oración por la paz, pero sobre todo también para ofrecer con esta oración por la paz una esperanza para todos aquellos a quienes les falta este consuelo o que esperan una renovación más intensa en su vida. ¿Qué te pareció, Luis Eduardo, las celebraciones del centenario? Además, las manifestaciones, ¿no? No hay paz en el mundo. El Papa denuncia que ya hay una tercera guerra mundial. Hay expectativas. Por fin se cumplieron 100 años. Está pendiente la consagración de Rusia. Va a Fátima, llega en helicóptero, como lo vimos, y de la consagración ni una palabra. Bueno, mira. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Te voy a decir algo. O sea, algunas personas dicen, es que el Papa Francisco no ha consagrado a Rusia y tendría que consagrarlo. Ok, ni Francisco, ni Benedicto, ni Juan Pablo, ni Pablo VI, ni Juan XXIII, ni Pío XII. Ni de Pío XI a la fecha. Ahora, no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque simple y sencillamente, en el imaginario eclesial, esta consagración ya está hecha. O sea, si viene un Papa a decir no, lo que hizo Juan Pablo II fue incompleto en el 84, porque sí mencionó Rusia, o no mencionó Rusia, y por tanto yo voy a hacer la consagración completa, se mete un gol. Porque dentro de la iglesia está el ambiente de que esta consagración ya fue hecha, como también está el ambiente de que ya se reveló el secreto de Fátima. Bueno, entonces, pero no puede decir ahora, lo voy a revelar el secreto auténtico. Buen punto. A ver, pero ¿cuándo el Papa se le va a decir, fíjense que voy a hacer esto? Porque como lo va a decir, te voy a decir cuándo. Basta con que se para allí, consagra a Rusia y se regresa. Sí, podría hacerlo así. Y no tiene que explicar nada, ¿no? No tendría que explicar nada, aunque luego le van a cuestionar por qué menciona a Rusia y por qué hace una consagración cuando ya supuestamente Juan Pablo II lo había hecho y fue la causa de la caída del muro de Berlín y de otros eventos que ocurrieron en los años antes del 90, providenciales, y que sin duda alguna
fueron efecto de esa consagración. Pero el punto no es ese. El punto es que la Virgen en el secreto, en la segunda parte dice, después de que si no se harán caso, Rusia esparcirá sus redes por el mundo, promoverá guerras y persecuciones contra la Iglesia, los buenos tendrán que morir, serán aniquiladas varias naciones. Al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia. ¿Ah, sí? O sea que hay una frase donde está diciendo la Virgen que un papa lo va a consagrar. Pero el mismo Señor Jesucristo, en el año 31, 2 años después de que pidió la consagración, en 1931, allá en Pontevedra, le dice a Lucía, no me harán caso de la consagración, como al rey de Francia, la harán cuando ya tengan lugar ciertos acontecimientos sangrientos. Entonces no me harán caso porque tú te acordarás que Santa Marita María de Alacoque recibe el encargo del Sagrado Corazón de Jesús de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y edificarle una iglesia. Y edificar una iglesia. Eso fue en 1689. Luis XIV. Pues ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI consagraron Francia. Luis XVI lo decapitaron y se acabó la dinastía. Y comienza la Revolución Francesa. Como al rey de Francia. Entonces hizo eso y fueron 104 años del pedido a la decapitación. Y cae la dinastía y cae la monarquía católica y la catedral francesa de Nuestra Señora en París la convierte en una logia masónica. Así es. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Regresemos con esto y con más. Hablemos de lo que viene, lo pendiente. A 100 años de las apariciones, ¿qué puede suceder? Te dejo aquí la pregunta, ya que la Virgen ella misma dijo, sí consagrará Rusia el Papa a mi corazón. ¿Cuál Papa? Si acaso sospechas. Sí. Una pausa, volvemos con esto y con más. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.